Dicen que el arte es una forma de mirar el mundo, y sin duda la neurociencia también lo es. Y si hay un lugar donde esos dos mundos confluyen de una manera íntima, es en la retina, ese tejido tan delicado, tan organizado y tan bello que el propio Cajal lo consideraba como la zona más noble del sistema nervioso. Hoy te invito a mirarla conmigo, como quien observa una obra de arte, para descubrir cómo en esa lámina microscópica se iniciará lo que será la historia de lo que somos capaces de percibir. Como ya he dicho, la retina es una lámina microscópica que está situada al fondo del ojo, sobre la cual va a incidir la luz una vez que atraviese la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Entonces, en este vídeo voy a explicaros la parte más estructural y sobre todo la parte fisiológica, lo que es el mecanismo de acción, la forma en la que se convierte un estímulo lumínico en un estímulo eléctrico para después transmitir la señal hasta la corteza visual, que será encargada de hacer la percepción, el convertir esta señal eléctrica en una percepción visual. Hoy he tenido la osadía de copiar una de las láminas de Ramón y Cajal para tratar de demostrar que realmente hay mucho arte en el interior de la retina, pero voy a utilizar estos dibujos no tan bonitos como los suyos, menos realistas, pero mucho más didácticos para contaros, para explicaros cómo funcionan estas células. Ramón y Cajal no fue el descubridor de las células de la retina, pero fue el primero en hacer las observaciones más detalladas, en hacer las descripciones más precisas y en comprender y atreverse a proponer un modelo de funcionalidad de la retina basada en capas. ¿Cuáles son esas células? Pues tenemos por un lado las células fotosensibles, los fotorreceptores, las células que tienen las moléculas necesarias para convertir las señales lumínicas en señales químicas y después eléctricas. Entonces, estas células son los bastones y los conos que ya dibujó de manera diferenciada Ramón y Cajal y están en lo más profundo, en el fondo completamente del ojo, pegados con el epitelio. Un epitelio que, por cierto, es un epitelio muy oscuro porque está cargado de melanina, hace una especie de cuarto oscuro para aprovechar mejor esos fotones de luz y además es un epitelio que nutre profundamente, que es necesario para soportar enérgicamente a las células fotosensibles. Entonces, sobre estas células epiteliales están apoyadas estos fotorreceptores, que como digo, son conos, los tenéis aquí representados de una manera más didáctica, o bastones como los tenéis dibujados aquí. Estos fotorreceptores están haciendo sinapsis con las células bipolares, formarían la segunda capa de células nerviosas, que son esas, son las que tenemos aquí representadas de una manera más sencilla. Y en esta capa también nos encontramos las células horizontales, estas de aquí, que son células que van a estar modulando las sinapsis entre la fotorreceptora y las células bipolares. Y a continuación las células bipolares van a hacer sinapsis con las células ganglionares, que tenéis aquí representadas en el formato de, como se ven en la retina realmente, o aquí he puesto unos fragmentos en mi dibujo simplificado. Estas células ganglionares ya tienen unos axones largos que son los que van a abandonar el ojo por el nervio óptico. Son las que van a formar los nervios ópticos, que van a llegar hasta el tálamo y allí van a hacer sinapsis con las neuronas de segundo orden, que serán las que van directamente a la corteza visual. En esta capa en la que hacen sinapsis las células bipolares con las células ganglionares, también nos encontramos con las células amacrinas, que igual que las horizontales están modulando estas sinapsis. Ahora veremos bien qué es esto de modular. Entonces, para poder explicar ese mecanismo tenemos que entender bien cómo son estas células. Vamos a ir directamente a los fotorreceptores. Los fotorreceptores, como he dicho, se dividen en conos y bastones, pues simplemente por la forma que tiene uno de sus segmentos. Este segmento tan grande, el que da nombre a las células, es el segmento externo. Y como veis, se caracteriza por tener una gran cantidad de pliegues membranosos en el caso de los conos y de discos membranosos en el interior del citoplasma en el caso de los bastones. Es decir, en este caso estos discos son como orgánulos aplanados que proceden de invaginaciones de la membrana pero que ya están separadas de la membrana. Mientras que aquí no son orgánulos, son la membrana realmente plegada, invaginada. Como ya os imaginaréis, cuando tenemos una célula con mucha superficie membranosa es porque en esa membrana se alojan una proteína, en este caso esencial para esa recepción de la luz, que es la rodopsina o el pigmento de color, es decir, la molécula fotosensible que va a iniciar toda esta cascada de señalización. A continuación tendríamos el segmento interno, que es donde se encuentra el núcleo, donde se encuentra una gran cantidad de mitocondrias, porque son células que requieren mucha energía, y donde se va a estar sintetizando pues ese fotopigmento que después será localizado o será colocado en las membranas.
Y después tenemos ya la terminación axonal, que es la que va a liberar las vesículas, el neurotransmisor alojado en vesículas para hacer sinapsis con la siguiente célula, que es la bipolar. Más allá de estas diferencias estructurales entre los conos y los bastones, lo interesante es saber su diferencia en cuanto a la función. Los bastones son los responsables de la sensibilidad a la luz, pero son monocromáticos, digamos que nos permitirían ver en blanco y negro. Sin embargo, los conos son los responsables de la visión en color. Tenemos 3 tipos de conos, tradicionalmente se decían que eran los conos para el verde, el azul y el rojo, aunque hoy en día se habla más de conos pequeños, medianos o largos en función de la longitud de onda de la luz que los estimula. Cuando nos metemos con el mecanismo os explicaré por qué estas diferencias, pero nos quedamos con que los bastones son para sensibilidad a la luz, en blanco y negro, y los conos para la definición, para la visión más nítida. Relacionado con esta capacidad que tenemos para tener más o menos sensibilidad a la luz y para ver en mejor definición los colores, las formas, los movimientos, las texturas, estaría la diferente proporción que hay entre los 2 tipos de fotorreceptores. Tenemos 16 bastones por cada cono. Otro motivo sería su diferente distribución por la retina. Aunque tenemos de los 2 tipos de fotorreceptores por toda la retina, es verdad que hay una zona de la que ahora hablaré en la que hay mayoritariamente conos y en el resto hay principalmente bastones. Y otra de estos eventos estructurales implicados con la sensibilidad o la definición son los procesos de convergencia o ausencia de convergencia. La convergencia, si recordáis, sucede cuando varias células hacen sinapsis sobre una sola célula. Entonces, en toda la retina está ocurriendo esto en una gran proporción. Ya lo dibujaba Cajal, como veis aquí tenemos 3 bastones en concreto haciendo sinapsis sobre una célula bipolar. Varios fotorreceptores hacen convergencia sobre una sola célula bipolar, varias células bipolares hacen convergencia sobre una célula ganglionar. Es decir, en la retina hay muchísimos más fotorreceptores que células ganglionares. Esto es así para mejorar esa sensibilidad, porque así nos aseguramos que se activen, en la cantidad de bastones que se activen, vamos a tener siempre una activación de esas células ganglionares. Pero hay una zona de la retina donde esto no se cumple porque precisamente es la zona dedicada a la nitidez visual, que es la fobia y que casualmente está solo en un punto de la retina que es donde va a incidir o donde se va a enfocar la luz, ¿no? Donde nuestro cristalino enfocaría la luz. Esta zona es la fobia que os he representado aquí, que cumple 3 características. La primera es que, como veis, está como abierta, ¿vale? Está abierta para que así la luz incida directamente sobre los fotorreceptores. ¿Por qué es esto importante? Porque todavía no lo había dicho, pero la luz, para llegar hasta los fotorreceptores que están al fondo del ojo, tienen que atravesar toda esta capa de células nerviosas. Entonces, en la fobia esto no es necesario, va a llegar antes a los fotorreceptores. Por otro lado, en la fobia los fotorreceptores son mayoritariamente conos, por no decir exclusivamente conos, que son los que tienen pigmentos del color. Y además, en la fobia, tercera característica, no hay convergencia, apenas hay convergencia. Como veis aquí sí que he representado que cada fotorreceptor hace sinapsis con una célula ganglionar y cada célula ganglionar con una célula bipolar y cada célula bipolar con una célula ganglionar. Entonces, insisto, la fobia es la zona que nos permite tener nitidez, diferenciar bien los colores. Sin embargo, el resto de la retina, donde hay principalmente bastones, se dedica a la sensibilidad. Entonces, sin más, vamos a ir ya al mecanismo. Para empezar a hablar de estas células sensitivas, deciros una enorme diferencia que tiene con respecto a otros receptores sensitivos que ya podéis conocer. Y es que estas células en estado de reposo, si es que la oscuridad la consideramos como reposo, ¿no? Porque la oscuridad para nosotros sería ausencia de información sensitiva. Pero en una situación de oscuridad, esta célula está liberando neurotransmisor. Está liberando los neurotransmisores en estas vesículas, porque la célula está despolarizada, como digo, en oscuridad. Este neurotransmisor, por cierto, lo voy a nombrar, es el glutamato, ¿vale? Es un neurotransmisor muy conocido, muy importante. Esto es así porque en el estado de oscuridad, como digo, esta célula tiene en la membrana del filamento interno, tiene unos canales para el potasio que están perdiendo potasio constantemente, pero son compensados por unos canales para el sodio situados en los segmentos externos que están incorporando sodio al interior de las células. Es decir, en oscuridad, a pesar de que la célula está perdiendo potasio, está incorporando sodio constantemente.
¿vale? Pues son unos canales que se mantienen abiertos en presencia de GMP cíclico. GMP cíclico, ¿vale? Se llaman canales CNG, dependientes de nucleótidos de guanina. Estos canales son los que hacen que esta célula esté despolarizada y que esté liberando glutamato. Es en presencia de luz, cuando llega un fotón de luz, vamos a poner así la luz, lo que va a pasar, ahora vamos a explicar cómo, es que estos canales CNG se van a cerrar. Y entonces va a dejar de entrar sodio, va a bajar los niveles de sodio, porque la luz hace que se cierren esos canales. Y entonces, como potasio sí que seguimos perdiendo, la célula se va a hiperpolarizar. Y si la célula se hiperpolariza, va a bajar la liberación de glutamato. Vamos a completar un poquito cómo es la cascada de señalización que hace que la luz se convierta en un cambio en el potencial de esta célula, así un cambio eléctrico que disminuye o que modifica la liberación de neurotransmisores. Fijaos, en la membrana de estos discos membranosos, como decía, vamos a tener la opsina. Voy a dibujar la opsina así. Bueno, la rodopsina. La rodopsina es una molécula de opsina, que es una proteína transmembrana, unida al retinal. El retinal lo voy a poner así, ¿vale? Imaginaos, esto es el retinal y esta es la opsina. El retinal que, por cierto, se sintetiza a partir de la vitamina A. Entonces, en presencia de luz, cuando un solo fotón de luz impacta sobre esta molécula de rodopsina, el cisretinal que está unido a la opsina se convierte en transretinal y se separa de la opsina. Las dos moléculas se separan. En esta situación, la opsina que está unida es un tipo de receptor GPCR al fin y al cabo, es decir, está unido a una proteína G, podríamos poner aquí, está unido a una proteína G, va a hacer que esta proteína G se active y que una de sus subunidades, la alfa, se una a GTP. Y esta subunidad alfa unida al GTP lo que va a hacer es activar a una enzima que también está en la membrana de estos discos, que es la fosfodiesterasa. Y la fosfodiesterasa lo que está haciendo es convertir el GMP cíclico en GMP. Nos hidroliza el GMP cíclico, dejamos de tener GMP cíclico. Y acordaros que este GMP cíclico, si esto es la membrana y teníamos aquí un canal iónico para el sodio, que estaba dejando pasar sodio porque tenía aquí unido el GMP cíclico, pues al destruirse este GMP cíclico, este canal se va a cerrar y al cerrarse va a dejar de entrar sodio. ¿Vale? Entonces, fijaos de qué manera tan sencilla, tan maravillosa y tan amplificada, a partir de un fotón de luz, se van a activar unas 700 transducinas, no lo había dicho, pero la proteína G de este sistema se llama transducina, que a su vez va a ser capaz de degradar como unas 1400 moléculas de GMP cíclico, que eso va a hacer que se cierren unos 230 o así canales del sodio, que fijaos que hay como unos 11.000 canales de sodio en la membrana, pero ya con un solo fotón de luz hemos cerrado pues como un 2% de esos canales de sodio, que va a implicar una reducción de casi 1 millón de moléculas de iones sodio entrando en la célula. Y esto va a generar un cambio en ese potencial de membrana, por tanto, y un cambio en la liberación de glutamato. La belleza de este sistema es que tenemos un rango de sensibilidad enorme, o sea, podemos detectar cambios en la intensidad de la luz que reflejan los objetos muy sutiles. Incluso, como veremos, estando a oscuras, un mínimo cambio en el movimiento que hace que un fotón de luz te llegue de más o de menos ya puede hacer que lo podamos percibir gracias a ese sistema de enorme amplificación. Bueno, entonces vamos a ver ahora qué es lo que pasa con este glutamato, ¿no? Si hemos entendido que en presencia de luz vamos a liberar menos glutamato, ¿vale? ¿Qué es lo que está haciendo el glutamato? Aquí os he dibujado dos células bipolares, no porque el fotorreceptor haga sinapsis con dos células bipolares, va a hacer sinapsis con una. En todo caso serían varios fotorreceptores los que harían sinapsis con una bipolar, pero os he dibujado dos para poner los dos tipos de células bipolares que hay. Y es que tenemos células bipolares de centro encendido, on, o de centro apagado. ¿Qué quiere decir esto? Las de on, las que llamamos de centro en on, son las células bipolares que se van a activar en presencia de luz. Entonces, se van a activar en presencia de luz es porque el glutamato las está inactivando. Y en cambio, las células off, bipolares off, son las que van a activarse en oscuridad. Entonces, en ese caso sí que el glutamato las está despolarizando. Si empezamos por estas lo que tendrían es un receptor de glutamato de tipo ionotrópico
que es un canal para el sodio y que el glutamato, este glutamato, lo que va a hacer es activarlas. De manera que en oscuridad, ¿vale? Esto sería en ausencia de luz, este glutamato las activa y esta célula se despolariza y ella a su vez despolarizaría una célula ganglionar. Sin embargo, en presencia de luz, aquí la luz la habíamos puesto en azul, entonces cuando hay luz, que hay menos glutamato, como digo, el glutamato no estaría haciendo lo que hace cuando está en oscuridad, y es que en estas células los receptores de glutamato son metabotrópicos, son de tipo GPCR, que lo que están haciendo es cerrar un canal para el sodio. Entonces, en presencia de glutamato, este canal está cerrado y esta célula está hiperpolarizada. Y sin embargo, en presencia de luz, como hay menos glutamato, dejaríamos de bloquear este canal, entonces se abriría este canal, entraría sodio y la célula se despolarizaría. ¿Vale? Repito, es una célula ON, bipolar ON, se activa en presencia de luz. Esto es así porque el glutamato lo que estaba haciendo es cerrar un canal iónico para el sodio. Cuando bajan los niveles de glutamato, porque la luz ha hecho que se hiperpolarice el fotorreceptor y haya menos glutamato, al no haber glutamato, este canal sí que estaría abierto y esta célula se despolarizaría y enviaría la señal. ¿Vale? Entonces ahora sí que estaréis preguntándoos, pero entonces en oscuridad hay células que están despolarizadas y mandan información. Pues sí, es así. Incluso en ausencia de luz, nuestra corteza visual está recibiendo información de determinadas células. Y como os decía, esto nos hace extremadamente sensibles porque cualquier cambio, incluso en ausencia de luz, cualquier pequeño fotón de luz que pueda llegar, cualquier cambio producido por un movimiento de un objeto, va a ser rápidamente detectado. Entonces, para concluir con lo que sería esta transducción de señales, la forma en la que la retina ha convertido el estímulo lumínico en un estímulo eléctrico, pues aclarar que si bien las células fotorreceptoras y las bipolares son pequeñas y no necesitan prácticamente hacer potenciales de acción, aquí se va a dar lo que se llama como una conducción electrotónica, es decir, esta despolarización va a llegar hasta la zona de la terminación axonal para que envíe el neurotransmisor. La célula ganglionar, que ya sí que es una célula grande en la que hay un axón muy largo que, como digo, forma parte del nervio óptico, en estas células sí que se va a dar un potencial de acción. ¿Vale? Sí que tenemos que conducir ese potencial de acción. Entonces, este sería el estímulo eléctrico que se va a conducir, en este caso, hasta el tálamo. Pero para acabar el vídeo quería contaros lo que tiene que ver más con el procesamiento, con esa parte de procesamiento que ya hace la retina, porque aquí al fin y al cabo es una transducción de señales, ¿no? Pero el procesamiento tiene que ver con una modulación, con una modificación del estímulo en función de lo que se está recibiendo, de las señales que están llegando, ¿no? Eso sería un procesamiento. Entonces, para esto tenemos que entender el concepto de los campos visuales. Los campos visuales sería todo el área, las zonas de el conjunto de fotorreceptores que mandan información a un punto concreto, pues del tálamo y después de la corteza visual, ¿no? Sería el homólogo a los campos receptivos que hemos estudiado en los receptores somatosensitivos. Entonces, los campos visuales son muy pequeños en la zona de la fobia porque es una zona de mayor definición, no hay convergencia, como he dicho, entonces cada cono es responsable de la información que envía a una célula ganglionar y va a llegar a un punto concreto de nuestra retina. Entonces, como digo, eso no son zonas muy sensibles, pero sí de mucha definición. Sin embargo, el resto de la retina tiene campos receptivos de mayor tamaño porque son zonas de mayor sensibilidad. Pierden en resolución, en nitidez, pero ganan en sensibilidad gracias a esta convergencia. Y además de eso, hacen un procesamiento muy importante para, por ejemplo, contrastar las imágenes, para que seamos capaces de tener un buen contraste, ¿no? Una buena diferencia en los diferentes objetos. Entonces, os voy a explicar aquí cómo funcionaría un campo visual. Fijaos que os he representado 3 bastones, en realidad esto sería un campo formado por numerosos bastones que van a hacer sinapsis sobre una única célula bipolar, que a su vez hace sinapsis sobre la célula ganglionar. Y aquí sí que vamos a comentar la participación de las células horizontales, que es muy interesante. Entonces, vamos a partir de lo que acabamos de explicar, que la luz está dando en el centro, solamente en el centro de este campo visual, ¿vale? Este campo visual, fijaos que lo he puesto ahí como si hubiese una rosquilla, porque vamos a diferenciar entre lo que está pasando en el centro del campo visual y lo que está pasando en la periferia.
para que entendamos todo el contraste, ¿no? Vamos a poner blanco sobre negro, que es lo que contrasta bien, cuando la luz está dando en un objeto blanco que refleja bastante la luz y en la periferia de ese objeto hay oscuridad, hay sombra. Entonces, en este caso, la luz solamente estaría llegando a este fotorreceptor. Este fotorreceptor, como acabamos de explicar, lo que va a hacer es que se va a hiperpolarizar y entonces va a liberar menos glutamato. Si esto es una célula de centro encendido, una célula que se va a estimular en presencia de luz, lo que está pasando aquí, como he dicho, es que al no haber glutamato, está entrando sodio porque este receptor ya no inhibe a este canal y esta célula bipolar se está despolarizando y entonces ella a su vez está liberando el neurotransmisor que active a la célula ganglionar, que será la que conduzca el potencial de acción hasta el tálamo, ¿vale? Entonces, ¿por qué os decía lo del contraste? Porque fijaos, si estas dos células, las células de la periferia, están en oscuridad, ellas sí que están liberando glutamato, ¿vale? Ellas están liberando glutamato. ¿Por qué están despolarizadas? Bueno, pues resulta que ese glutamato está activando y está despolarizando a su vez a las células horizontales. Y las células horizontales van a secretar otro neurotransmisor que está activando, o sea, que está actuando sobre la terminación axonal del fotorreceptor del centro del campo. ¿Vale? No está actuando sobre la célula bipolar, sino sobre el propio fotorreceptor del centro. Y lo que van a liberar, aquí estarían liberando, o sea, no confundamos, el neurotransmisor amarillo, el glutamato, es el que libera el fotorreceptor, y en rojo os estoy poniendo el neurotransmisor que libera la célula horizontal, que resulta que es GABA. Y sabemos que el GABA abre canales de cloro, y en este caso son canales situados en la terminación axonal del fotorreceptor central. Por lo tanto, está contribuyendo a inhibir más esa terminación axonal, a disminuir los niveles de glutamato, porque esto todo va de rangos, de sensibilidades, no es de todo, nada, no es tengo mucho glutamato o no tengo nada, no, tengo diferentes números de moléculas de glutamato. Entonces, al bajar los niveles de glutamato, pues si antes estábamos liberando poco, pues ahora estamos liberando prácticamente nada, entonces esta célula se va a despolarizar aún más. Esto es ganar en contraste. Y esto pasa si tenemos luz en el centro y oscuridad en la periferia, porque si tuviésemos luz también en la periferia, si tenemos blancos sobre blancos, estas células ya no estarían también inhibidas y ya no estarían reforzando esta inhibición. Y entonces aquí tendríamos la despolarización que os he marcado al principio, no esta superdespolarización, ¿vale? Igual que esto tendríamos campos con centro en off, que estarían especialmente despolarizados o activados cuando tuviésemos las células centrales en oscuridad, porque en esa situación de oscuridad es cuando esta célula off está despolarizada, y ganarían en contraste si las células de la periferia estuviesen con luz, ¿vale? Sería justamente lo contrario. Bueno, no querría despedirme sin antes aclarar, porque al final no he especificado la diferencia entre conos y bastones, que hemos dicho que tenía que ver con el pigmento que detectaba la luz. La rodopsina de la que os he hablado realmente es el pigmento que tienen los bastones, y en el caso de los conos son pigmentos del color, son diferentes moléculas de opsina, ¿vale? Pero es el mismo concepto, la opsina unida al transretinal, que se va a modificar a cisretinal y entonces se va a separar. La diferencia es la longitud de onda, las diferentes longitudes de ondas que van a estimular a unos conos u otros. Tenemos tres tipos de conos, como os decía, los conos para el azul, para el verde y para el rojo, pero tienen todo un rango en el que de hecho hay solapamiento y longitudes de ondas que están activando varios de los conos e incluso también a los bastones, que se van a activar a una sensibilidad de unos 500 nanómetros. Nuestra corteza tendrá que procesar en función de la proporción del grado de hiperpolarización o no de los conos que le lleguen de un tipo o de otro, será el que tendrá que interpretar eso. Y entonces aquí ahora nos vamos a la pregunta que Cajal no se pudo contestar y que es una pregunta en realidad filosófica o metafísica, como él decía, ¿no? Que es ¿cómo es posible que un estímulo lumínico que se convierte en potenciales de membrana, en potenciales de acción, que son iones recorriendo las membranas de las células, intercambiándose a través de canales,
¿Cómo es posible que eso acabe convirtiéndose en una percepción consciente de una imagen, de un objeto, ¿no? ¿Qué diferencias hay entre lo que vemos, el rojo para ti es el mismo rojo que para mí? Fijaos que recientemente se ha publicado un artículo en el que los autores demuestran que se activan las mismas áreas del cerebro cuando a diferentes personas se les pone ante un estímulo lumínico concreto, ¿no? Pues un color concreto y preciso. E incluso defiende que son capaces de predecir lo que una persona está percibiendo a través de esas imágenes. Pero aún así, esa percepción es tan subjetiva, la experiencia consciente de la visión de lo que vemos es tan subjetiva que incluso en ese artículo no acaban de resolver lo que se conoce en filosofía como el problema duro, el problema difícil de la consciencia, y que ya Ramón y Cajal se estaba haciendo desde que conoció en profundidad en qué consistía la retina. Así que hoy que conocemos mejor que nunca la retina, yo creo que todavía podemos decir que esta pregunta de Cajal sigue sin tener una respuesta. Pero lo que sí que podemos afirmar es que la retina no solo nos permite ver el mundo, sino que nos permite preguntarnos quiénes somos cuando miramos.